Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El expresidente Carlos Mesa y máximo representante de Comunidad Ciudadana reclama por el juicio en contra de Yanine Áñez por el caso Golpe 2. Manifestó que este caso tiene una condena por adelantado. Estas son las palabras de Carlos Mesa en defensa de Yanine Áñez. Escuchemos y luego continuamos. Carlos, y en otro tema, hoy será el cuarto día del juicio en la etapa final, de la etapa conclusiva, contra la expresidenta Yanine Áñez. ¿Cuál es su criterio y la posición que fija Carlos Mesa como expresidente y como líder de Comunidad Ciudadana? Primero decirte que se trata del cuarto día del teatro, del sainete, de la burla, del carnaval que el MAS está tratando de hacer con la expresidenta Yanine Áñez. Eso es cualquier cosa menos un juicio. Eso es una patraña que está ocultando y blanqueando el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales el 2019. Por supuesto que nuestra posición, como la expresamos hace un par de días, el día domingo, dimos nuestro punto de vista en un comunicado. Primero, es un juicio inventado sobre un hecho que nunca existió. No hubo tal golpe de Estado. La expresidenta Áñez ha sido detenida antes de abrirse el proceso que se conoce popularmente como Golpe 2 y por lo tanto es una presa política ilegal. Se está acusando a Yanine Áñez de un acto que no cometió porque ese acto no existió. Es decir, lo grave sería establecer y decir, bueno, hay un delito, ¿quién lo cometió? Ella no lo cometió. No hay ni delito ni comisión de delito. Por lo tanto, lo que se está haciendo es vulnerar los derechos básicos de la expresidenta Yanine Áñez, inventar un caso y además, lo sabemos todos, este caso fabricado tiene ya una condena por adelantado. Este sainete es simplemente una forma de llevar adelante lo que el gobierno ha decidido hacer. Y termino diciendo algo. La posición del Ministerio Público, de los jueces que están llevando a cabo este sainete, muestra el grado brutal de caída del lodo, del enlodamiento de un sistema judicial y de un Ministerio Público que no resisten un soplido y que son una de las más grandes vergüenzas de Bolivia y de América Latina. ¿Y qué hará en todo caso Comunidad Ciudadana si es que, como se prevé, la expresidenta Yanine Áñez recibe una sentencia condenatoria? Nosotros hemos hecho una denuncia ante la comunidad internacional de esto y por supuesto vamos a establecer nuestra voz ante la comunidad internacional. Nosotros no tenemos ni la posibilidad ni el deseo de la acción callejera que es necesaria, que se hará, pero que no resuelve el problema. El problema tiene que ser resuelto con el caso de la expresidenta Yanine Áñez, con una denuncia y una acción internacional. Es tiempo de que Naciones Unidas y la Unión Europea, y esto es muy importante subrayarlo, yo quiero recordar que Naciones Unidas y la Unión Europea fueron protagonistas fundamentales en el proceso de transición de la sucesión constitucional del 2019 como facilitadores de un camino que llevó a que el Congreso, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en conjunto con la presidenta de entonces, Yanine Áñez, sancionaran y promulgaran una ley de convocatoria de elecciones y de conformación de un nuevo tribunal electoral y conformación de una postergación del proceso que tenía que terminar el 22 de enero para hacer viables las elecciones que dieron lugar al gobierno del presidente Luis Arce. Por lo tanto, Naciones Unidas y la Unión Europea saben que no hubo un golpe de Estado, porque ellos protagonizaron una facilitación en el proceso de una transición democrática y pacífica para evitar una confrontación civil. Es imperativo que Naciones Unidas y la Unión Europea se pronuncien porque fueron testigos de que no hubo tal golpe de Estado y testigos de que la que menos tuvo que ver con cualquier situación hasta el momento de la transición misma fue la expresidenta Yanine Áñez. Carlos, precisamente quería consultarle qué puede suceder o qué puede ocurrir en caso de que haya un fallo contrario a la presidenta Áñez desde el punto de vista político y lo que usted mencionaba. Se convocó una elección bajo el gobierno de Yanine Áñez. ¿Cuál es el escenario que se plantea? Se estaría poniendo en tela de juicio la propia legalidad y legitimidad del gobierno del presidente Arce y se estaría poniendo en cuestión la legitimidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y 78 leyes que fueron promulgadas en el periodo de gobierno de la expresidenta Áñez. Y el otro elemento, se estaría olvidando
algo que me afecta a mí directamente. Yo fui víctima personal como candidato a la presidencia de un grotesco fraude perpetrado por Evo Morales y quienes formaban parte de su gobierno del Tribunal Supremo Electoral de entonces. Quiero recordar que en un medio de comunicación de prestigio, no recuerdo exactamente cuál, en televisión, se le hizo una pregunta al hoy presidente cuando era candidato y se le preguntó sobre la condición jurídica de la presidenta Áñez entonces en el poder, y él reconoció que era una presidenta constitucional. ¿Cómo puede un proceso de facto moverse con un Congreso que funciona, con una Asamblea Legislativa que funciona? ¿Y cómo podemos haber visto la fotografía de las dos cabezas del Poder Ejecutivo y Legislativo, la expresidenta Áñez y la expresidenta del Senado, que mano a mano presentaban la ley de convocatoria de elecciones y de constitución del Tribunal Electoral? Algo final, Carlos. El presidente Joe Biden ha señalado que la democracia es esencial para el futuro de América. Esto a tiempo de empezar a reunirse con los presidentes de la región. Me refiero a la cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, a la que no ha asistido el presidente Luis Arce Catacora representando a Bolivia, aunque él delegó a último momento a un par de representantes. ¿Qué piensa usted al respecto? Dos cosas, Pedro, sobre el tema. La primera, el planteamiento del presidente Biden. La primera vez que se planteó una cumbre de las Américas que integrara económicamente a la región, a las tres Américas, al hemisferio occidental, se hizo en 1994 en el gobierno del presidente Clinton. Entonces se hablaba del ALCA, un proceso de integración económica. ¿Cuál es la diferencia del planteamiento del presidente Biden? El presidente Biden no desecha en absoluto, por supuesto, la lógica de una integración de carácter económico que está basada fundamentalmente, es la lógica de los Estados Unidos en el libre comercio. Pero hay un ingrediente extraordinariamente importante, el de la democracia, para poner en evidencia las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, pero lo más significativo, el de la inversión social, el goteo de plata en pequeña escala para tratar de paliar la pobreza, ha dicho el presidente Biden, no es suficiente, no alcanza, ha fracasado. Tenemos que cambiar nuestro enfoque de manera integral. Y es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, desde Clinton, en una cumbre de las Américas, plantea un proceso de integración, de acuerdo, de intercambio y de lógica común de esa naturaleza, basada además en Naciones Unidas y su discurso, lo que hay que valorar de manera significativa. Es una lógica distinta, más amplia y mucho más enfocada al tema social, que es uno de los desafíos fundamentales, sobre todo después de la crisis de la pandemia. Y un segundo punto, Pedro, que me parece fundamental: la vergüenza otra vez de una política exterior boliviana totalmente errática, o peor que eso, obsecuente con una línea ideológica que nada tiene que ver con nuestros intereses. El presidente Arce, alineado con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela, no asiste a la cumbre, lo mismo que hace el presidente de México. Sabrá el presidente de México por qué no lo hace, pero el presidente de Bolivia debiera pensar antes que en sus líneas ideológicas radicalizadas en los intereses de Bolivia. Para Bolivia, en un momento que está en el borde de plantear una gran interrogante sobre nuestro futuro económico, y para un discurso como el del presidente Biden, que tiene que ver con una lucha contra la pobreza y con una visión social, es una tontería por razones ideológicas no asistir. Ya es tiempo de que la política exterior boliviana recupere una línea fundamental, que es defender nuestros intereses, no los intereses de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. La palabra de don Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana en Influyentes. Muchas gracias, Carlos. Que tenga buen día. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a los dos. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa. El expresidente de Bolivia y máximo representante de Comunidad Ciudadana manifestó que junto a Jorge Tuto Quiroga reclamaron por el juicio ordinario a la que está sometida Yanine Áñez por el denominado caso Golpe de Estado 2 y que actualmente se encuentra en la etapa de definición. Las audiencias fueron reinstaladas el lunes en medio de presiones, por un lado en el Ministerio Público y voceros del gobierno solicitan una sentencia de 15 años en contra de Yanine Áñez por haber asumido la presidencia del Estado.
mientras que políticos de la oposición y organismos de derechos humanos piden la anulación de este proceso. Esta fue la posición de Carlos Mesa como expresidente y como máximo representante de Comunidad Ciudadana en este juicio contra Yanine Áñez que se desarrolla en la justicia ordinaria. Y también habló por qué no se detuvo este proceso antes de que llegara hasta la etapa final. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Carlos Mesa y a su defensa sobre la situación de Yanine Áñez, quien está a punto de escuchar cuál será la definición de la condena o la sentencia en su contra? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de sus opiniones frente a este juicio que enfrenta Yanine Áñez, quien en su momento fue presidenta transitoria de Bolivia.